A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En el siglo XVI, un cura dominico llamado Tomás de Berlanga y aposentado en Panamá fue designado para viajar al Perú y solucionar discrepancias entre los conquistadores españoles. Pero vientos y corrientes intensas desviaron la ruta del navío y avistó unas tierras rocosas de aspecto exótico y hostil. Años más tarde, fueron llamadas Islas Galápagos. Aquellas islas presentaban flora y animales nunca antes vistos, y con los años, otros navegantes, algunos también por accidente, llegaron a aquel lugar. Por lo alejadas y lo ricas, por lo exótico de su entorno, las islas se convirtieron en el sueño de los buhoneros y piratas, de aventureros de toda índole. Y un día llegó un científico, un joven apenas, que al verlas dijo que así debía haber sido el mundo en el primer día de su existencia, si ese día hubiera existido. Las islas, por su magia natural, por el profundo impacto, fueron conocidas también como Islas Encantadas. Hoy, aquel lugar lleno de magia y de historia, de vida y también de amenazas contra esa vida, es patrimonio natural de la humanidad y pertenece a nuestro país. Las Islas Galápagos fueron descubiertas para Occidente un día como hoy, 23 de febrero de 1535. Por su flora y por su fauna, por su historia, las Islas Galápagos son pertenencia soberana del Ecuador y un lugar sagrado en la memoria de todo el planeta. Las principales noticias del día. Titulares. Juan José Espinosa es el viceministro de Minas encargado. La FENOCIN deja la mesa de seguimiento y se prepara para movilizarse en todo el país. Lenín Moreno ya tiene fecha de formulación de cargos por caso Sinohidro. En política internacional, faraón de bolsillo. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Defensa Nacional, Martín Pallares. Los golpistas esperan todo de la calle. Noticias del día. Juan José Espinosa es el viceministro de Minas encargado. El abogado Juan José Espinosa es el nuevo viceministro de Minas encargado tras la salida de Álvaro Ordóñez, que renunció al cargo el 22 de febrero del 2023. Así lo confirmó el ministro de Energía Fernando Santos.
Espinosa venía ejerciendo el cargo de coordinador general jurídico del Viceministerio de Minas. En un comunicado en Twitter, el ministro de Energía y Minas informó que Ordóñez regresará a trabajar en el sector privado tras 2 meses y medio de labores. Ordóñez fue viceministro desde el 7 de diciembre del 2022. La renuncia de Ordóñez ocurre a casi un mes desde que el gobierno declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado. Tras el anuncio, el presidente Guillermo Lasso debía emitir un decreto ejecutivo para hacer oficial la declaratoria, pero no lo ha hecho. El nuevo ministro enfrenta el desafío de volver a abrir el catastro minero en medio de las presiones de los movimientos indígenas que se oponen a la apertura. Antes de que Ordóñez asuma el cargo, el viceministerio había estado casi un mes y medio sin un titular, luego de la renuncia de Andrés Wirdag. La FENOCIN deja la mesa de seguimiento y se prepara para movilizarse en todo el país. La dirigencia nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, anunció que dejarán la mesa de seguimiento luego del incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En una rueda de prensa realizada este jueves 23 de febrero de 2023, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, anunció las medidas tomadas por la Asamblea Nacional el pasado viernes 17. Dentro de los acuerdos alcanzados en la Asamblea se encuentran en primer lugar ratificar la unidad intercultural interna de la FENOCIN. En segundo lugar, nosotros decidimos dar por terminada esa famosa mesa de seguimiento del diálogo nacional porque estamos cansados de estar sentados sin ninguna respuesta del gobierno nacional, por tanto decidimos conformar una comisión que estará vigilante al cumplimiento de los 218 acuerdos nacionales, remarcó Espinosa. La tercera resolución de la FENOCIN fue directamente hacia el presidente Guillermo Lasso. La FENOCIN no será parte de ese acuerdo nacional que está llamando el presidente Lasso, porque para llamar a un acuerdo nacional debe pedir disculpas públicas a todos los ecuatorianos que votamos por el no, porque nos catalogó de delincuentes y narcotraficantes. Mientras no hay un pedido de disculpas públicas, no vamos a tener ninguna posibilidad de conversar en un acuerdo. La cuarta resolución de la Asamblea de la FENOCIN fue dirigida a la Asamblea Nacional para que investigue de forma profunda los actos de corrupción denunciados por el medio digital La Posta. Que la Asamblea Nacional inicie los procesos jurídicos y políticos establecidos por la Constitución si es que se debe ir a un juicio político que demuestre la Asamblea su seriedad, sentenció. Además indicó que se mantendrán las movilizaciones permanentes en todo el país. Lenín Moreno ya tiene fecha de formulación de cargos por caso Sinohydro. La Corte Nacional de Justicia, CNJ, anunció que la audiencia de formulación de cargos para el expresidente de la República, Lenín Moreno, y 36 personas más por el cometimiento del presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, INA Papers, se llevará a cabo el jueves 2 de marzo del 2023 a partir de las 8 horas. La decisión de la Corte Nacional de Justicia, anunciada hoy 23 de febrero del 2023, se produce un día después de que Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, pidió a los magistrados de la Corte fijar día y hora para la realización de la diligencia. La tarde de este lunes, Moreno difundió a través de sus redes sociales un comunicado en el que rechazó que se relacione a él y a su familia con hechos de corrupción y precisó que se defenderá ante los órganos de justicia. No tengo ni tuve responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana, el proyecto Coca-Cola Sinclair. Estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuel Espejo, se defendió. Entrevista del día. Este jueves 23 en Radio Sucesos estuvo presente Sebastián Tipán Morales, experto en Derecho Penal, para hablar sobre lo que la Fiscalía procesará por cohecho al expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija por caso Sinohydro. Escuchemos lo que dijo. Pasado casi 4 años de investigación y finalmente la Fiscalía concretará esta investigación denominada los INA Papers, incluso la entidad ha rebautizado este caso como el caso Sinohydro. ¿Qué tenemos de esto y qué podríamos esperar de esta situación en la que estaría involucrado el ex presidente Lenín Moreno?
Creo que es un caso que va a tener mucha relevancia, no solo desde lo mediático, sino desde toda la estructura jurídica que puede representar, ya que inicialmente Fiscalía acaba de solicitar día y hora a la Corte Nacional para poder procesar a, como usted bien ha mencionado, al expresidente Lenín Moreno y 37 personas más por el delito de cohecho, en términos sencillos, por caso de sobornos, ¿no? Respecto al proyecto de Coca-Cola Sinclair, en el cual está inmiscuida la empresa china Sinohydro. ¿Qué podemos nosotros tener? La fiscal ha dicho que es un proceso que está en investigación previa alrededor de casi 2 años, que posiblemente ya con las cooperaciones internacionales, más toda las evidencias que se han venido recabando durante este tiempo en testimonios, acceso de información y allanamientos, tienen el sustento jurídico para hoy formular cargos. Sin embargo, aquí es pertinente señalar que tendremos que nosotros, del día de la audiencia de formulación de cargos, establecer cuál es el tipo penal exacto por el cual se va a imputar a los procesados a partir de ese día. Y de igual forma, el grado de participación que tenga cada uno, porque se ha señalado que se va a formular cargos a las hijas del ex vicepresidente, a hijas de ex empresarios que están de por medio en el caso, y bueno, esto de la acusación es un tema individual que se lo tendrá que plasmar persona por persona y ver qué delito es el que se les acusa y en qué forma de participación se les está acusando. Bueno, se ha mencionado pues que están 37 investigados. Ahora, obviamente cada caso será individual, pero sobre este caso, por ejemplo, ¿por qué ha tomado tanto tiempo la investigación? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando, si no es la obra más emblemática del Ecuador en el siglo XXI, posiblemente debe estar dentro del top 3 de obras emblemáticas. Segundo, nosotros nos vemos ante una estructura, si es que vamos a hablarlo desde la parte criminal, que no tiene solo que ver con acciones o conductas enfocadas a actividades específicas, sino que tenemos procesos de contratación pública extranjera, tenemos empresas extranjeras de por medio, financiamiento de bancos extranjeros, auditoras extranjeras, un sinnúmero de personas de por medio, y claro, esto ya en la práctica se convierte en una maraña compleja de ir articulando punto por punto, intervención por intervención, y este tipo de casos, sin lugar a dudas, va a llevar el tiempo que se ha tomado la investigación. Ahora bien, y por eso es lo que yo enfatizaba, que tenemos que el momento que ya se formule cargos, ver cuál es el tipo penal por el cual se acusa y el grado de participación. ¿Por qué? Porque posiblemente en el periodo que se abra de instrucción fiscal, nosotros nos veamos, y no nos debería sorprender, de que se haga una vinculación a nuevas personas, que es lo más probable, y de igual forma que pueda darse el caso de que se reformule cargos, es decir, que Fiscalía, una vez con nuevos elementos de convicción, con nuevas pruebas, analice su teoría del caso y diga, bueno, tal vez este tipo penal contra tales personas no es, sino es por este delito. Y esto puede alargar mucho más el plazo que se establezca y de igual manera no darnos una certidumbre todavía de cuál va a ser el escenario que tengamos momentáneamente y a futuro del caso, ¿no? Ahora se habla de presunto delito de cohecho, pero ¿qué otros delitos podrían resultar de estas investigaciones y de conforme vaya avanzando el proceso? Es lo que yo decía. Se ha tomado como delito base el delito de cohecho, sin embargo, podríamos nosotros ver, dependiendo las personas y realmente la participación que tuvieron en todo este entramado, posiblemente puede darse tal vez un caso de enriquecimiento ilícito, puede darse el caso de un tráfico de influencias,
puede haber también en el supuesto, porque ya se habla mucho, no de ahora, sino de varios años atrás, de que realmente la obra no responde a las expectativas ni a las exigencias que en un momento se planteó en la proyección cuando empezó todo esto, allá por el año 2008-2009. Entonces podríamos también analizar la posibilidad de que a ciertos funcionarios o exfuncionarios públicos más bien se los procese hasta por un caso de peculado. ¿De acuerdo? Entonces, estos podrían ser inicialmente los distintos tipos penales y por eso decía, podemos vernos en un escenario de que se reformule cargos y se vincule a nuevas personas por distintas conductas. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito. El tema que se trató, la transición en la alcaldía de Quito. Veamos la nota. ¿Cuáles han sido tus impresiones? ¿Cómo miras tú este proceso en sí mismo para empezar a conversar? Bien, iniciando ese proceso de transición, hoy dimos una rueda de prensa, que es la expresión de una reunión que tuvimos la semana anterior, donde de alguna u otra manera dejamos dichos algunas cosas. Iniciar un proceso de transición que empieza formalmente el día de hoy, que seguramente terminará hacia el 12 de mayo, y que íbamos del día de hoy a dar unas declaraciones para que la ciudadanía sepa que ya ha iniciado este periodo de transición. Tal vez, Juan Carlos y Fermín, dos cosas. Yo al menos he planteado y fue respaldado por el alcalde saliente Santiago Guarderas, 5 temas, en realidad 4 y uno adicional, prefiero decirlo así. Si uno quiere saber cómo está la política pública del municipio, tiene que fijarse en las secretarías. Si uno quiere saber cómo está la intervención en el territorio de esa política pública, tiene que fijarse en las administraciones zonales. Si uno quiere ver la operatividad de los ejes más nucleares de la ciudad, agua potable, obras públicas, tiene que fijarse en las empresas públicas. Y evidentemente necesitamos conocer el estado financiero, de talento humano, legal, y esto supone ver, digamos, del mundo más administrativo, jurídico de la alcaldía. Y él decía 4 más 1, es que yo he pedido, si es que es pertinente, ser recibido por el Consejo Saliente, para que al menos en 1 o 2 iniciativas legislativas pueda tener su apoyo, ¿no? Una de ellas es que los concejales no sean miembros de los directorios de las empresas públicas. Es una cosa que ya está en discusión de este consejo, así que es mi expectativa que ojalá pueda, digamos, zanjarse eso con una ordenanza que no permita, no sé si es no permitir, sino simplemente que mejore el concepto, que no sean los concejales llamados a fiscalizar a las empresas públicas los que sean parte a su vez del directorio de las empresas públicas. ¿Quiénes van a ser los integrantes de la comisión y cuál es el plazo o la metodología de trabajo? Porque obviamente el municipio quiteño tiene varias empresas, tiene muchos ámbitos, tiene una gran cantidad de proyectos en ejecución y por ejecutarse. ¿Quiénes son las personas que conformarán esta comisión y cómo van a trabajar? Más que las personas, yo diría que es los contenidos de lo que nos hemos puesto de acuerdo. Pero de todas maneras hemos puesto de lado y lado 3 personas. En este momento se me va exactamente los nombres, o más bien dicho, no quiero cometer imprecisiones sobre los nombres delegados por el municipio actual, por el alcalde Guarderas, pero tiene que ver con su secretaria de planificación, una asesora directa de él, ¿no es cierto?, y quien está cumpliendo tareas en el ámbito del ámbito territorial, tengo entendido. En nuestro caso hemos puesto a Diego Martínez, a Alejandra Villasís y María Belén Proaño, que son más que expertos en una materia, digamos, su especialidad está en analizar datos, ¿no es cierto?, en saber, digamos, desde el manejo presupuestario hasta cosas más vinculadas con las metas que se plantearon las distintas instancias municipales y cómo fue el cumplimiento de esas metas, ¿no? De todas maneras, al menos en nuestro caso, estas 3 personas hacen cabeza de un equipo que lo iremos constituyendo de a poco. Como alcalde electo, ¿qué es lo que tendría que fijarse? ¿Cómo recibir las cosas? Hay muchos números, mucho personal, un montón de obras pendientes, plata, no sé. ¿Cómo opera esto de la transición? Juan Carlos, primero estoy absolutamente claro de que por más que duren 3-4 meses, no voy a poder conocer la realidad a detalle del municipio de Quito. Es tan grande y tiene tantos vericuetos que solamente estando ya dentro, solamente estando digamos, posesionado del cargo y solamente contando con el personal de confianza es que uno podrá desempolvar toda la información que necesitamos.
Así que el proceso de transición, yo para nada quisiera plantearle a la ciudadanía que es como ya, con el proceso de transición llego con todo el conocimiento del estado actual del municipio. No, será un buen acercamiento al conocimiento del estado actual del municipio, pero creo, Juan Carlos, que también habrá que juntarlo con estos famosos 100 días. No sé, no he visto texto, no he visto autor que diga que necesariamente son 100 días. La leyenda urbana de los 100 La días. leyenda urbana de los 100 días, ¿no es cierto?, de esos primeros 3 meses para ver cuál es el estado actual de la, digamos, en este caso, la administración municipal. Pero, digamos, atendiendo a la pregunta, Juan Carlos, yo diría que es un buen momento para acercarse a al detalle de la información municipal y al menos yo lo veo así, ¿no? Ver cuáles han sido los propósitos que se marcó la administración municipal, ver, esto también tiene un defecto con mi formación y mi práctica profesional, que es la planificación, porque cuando uno hace planificación, a ver, dice, ¿yo qué quiero hacer en 4 años? Estas son mis metas. Para cumplir esas metas en 4 años, yo me voy planteando un conjunto de cumplimientos parciales. Y muchas veces lo que hace es ver cómo se han ido dando esos cumplimientos parciales. Pero aquí no estamos exactamente frente a un municipio que haya hecho eso. Recordemos que incluso el alcalde Guarderas es el segundo alcalde dentro de un mismo periodo de gestión. Primero estuvo Yunda, ahora el señor Guarderas, y por lo tanto uno no va a encontrar la claridad de ese esquema de decir, a ver, estas fueron mis metas y por lo tanto yo voy a ver cuál es el porcentaje de cumplimiento de esas metas. Pero al menos sí me planteo saber qué desafíos se plantearon, cuáles de esos fueron cumplidos y cuáles son los retos para la administración nueva, la nuestra, que van a ser inmensos y fundamentales. Y tal vez lo último, Juan Carlos, asociado con esto que decía, por más que dure 2 meses y medio, lo que fuera el proceso de transición, no voy a poder tener idea a cabalidad de cómo está el municipio, porque es un país en chiquito, o sea, la práctica es un país en chiquito. Tal vez ustedes van a entrar en esa materia, pero digo, a ratos he escuchado como que se quiere comparar al municipio de Quito con el de Guayaquil, o qué sé yo, el de Puerto Viejo, o Manta, Cuenca, no son comparables. Yo creo que cuando uno también maneja las cosas técnicas, sabe que tiene que comparar manzanas con manzanas, peras con peras, y no manzanas con peras. Y no son comparables porque no hay otro municipio que tenga un subsistema metropolitano de educación, por ejemplo, y nosotros tenemos escuelas y colegios que son dependientes del municipio de Quito, o un subsistema metropolitano de salud, con los 3 centros de atención, uno prácticamente es un hospital del día del Patronato San José. Entonces eso marca diferencias respecto a los otros municipios, además de esta es la capital de la República, y por lo tanto el proceso de transición también supone el develamiento, si quieres, Juan Carlos, ¿no es cierto?, o el baldazo de agua fría que estamos saliendo de carnaval, de que estamos frente a un importantísimo gobierno, ¿no es cierto?, como es el de la capital de la República. El doctor Francisco Poveda, gerente de Maceo, estuvo presente en Quito TV y habló acerca de la finalización de la campaña Más Cultura, Menos Basura. Escuchemos lo que dijo. Queremos saludar el día de hoy al gerente de Emaceo, él es el doctor Francisco Poveda. Le recibimos porque la Emaceo ha venido llevando a cabo una campaña educomunicacional que redujo los índices de basura dentro del distrito metropolitano de Quito. Esta campaña estuvo entre octubre del 2022 y ahora está terminando ya en este mes de febrero del 2023. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, señor López. Un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de TV Sucesos. Es grato para mí poder informar a la ciudadanía respecto del desarrollo de esta campaña de educomunicación importante para la capital, pues ha permitido llevar un mensaje de conciencia a la ciudadanía acerca de la necesidad de reducir la producción de los residuos sólidos, acerca de la necesidad de reciclar ciertos materiales que pueden servir de materia prima para otros emprendimientos, sobre la necesidad de crear conciencia de que la basura que yo produzco es mi responsabilidad hasta darle una adecuada disposición final, la necesidad de evitar la disposición inadecuada en quebradas, en otros lugares como la vía pública, en donde tenemos que luchar contra los puntos críticos de producción de basura, sobre la necesidad de reducir los puntos húmedos en el centro de la ciudad y sobre la necesidad también de respetar los horarios, rutas y frecuencias de recolección, además de concienciar a la ciudadanía respecto del importante trabajo que desempeñan el ejército de soldados azules con que cuenta Maceo. Más cultura, menos basura, ese fue el nombre de la campaña
Y ahora, después de 6 meses ya finalizando esta campaña, ustedes han hecho una evaluación y se ha detectado que sí ha habido una disminución de esos índices de basura dentro del distrito metropolitano. Efectivamente, al concluir el año pasado pudimos notar con cierto asombro, pero también con mucho agrado, que tenemos una reducción en la producción de las toneladas que produjimos como ciudad en el año 2021 frente a las que se produjeron en el 2022, lo cual es muy decidor porque, al contrario de lo que sucede realmente, el índice de crecimiento poblacional va para arriba. Entonces, del mismo modo, la producción de residuos tenía que haber incrementado, pero hemos experimentado una reducción que, aunque pequeña, es significativa para nosotros porque efectivamente eso dice que estamos avanzando hacia la reducción de la producción de los residuos, estamos avanzando con el reciclaje de base, estamos avanzando con proyectos muy importantes y muy significativos, como el proyecto que tenemos actualmente en el barrio Divino Niño, que, si usted me lo permite, pasaría a explicar a la ciudadanía. Por supuesto. Tenemos la inclusión de microempresas de recolección que se están encargando del aseo en este importante barrio del sur de la ciudad. Microempresas de recolección, qué bien. Ajá. Son actores de la economía popular y solidaria, que le están ayudando a la empresa Emaceo a recoger y a brindar los servicios de aseo y de limpieza en un barrio que tiene una característica geográfica especial, porque carece de vías interiores, solamente tiene vías para el acceso exterior. Entonces, en esas vías Emaceo colocó 33 contenedores y las personas que integran estas asociaciones de la economía popular y solidaria recorren el barrio, brindan los servicios de aseo y de recolección, están limpiando permanentemente la ciudadela y sacan los residuos a depositarlos en estos contenedores para que puedan pasar los cargadores de carga lateral, con los cuales se eleva automáticamente mediante un sistema robótico el contenedor, se vuelca en la caja compactadora y se llevan los recolectores todo el producto del día. Entonces, estas microempresas de recolección, que fueron seleccionadas mediante un procedimiento de feria inclusiva en el portal de compras públicas del CERCOP, no solo están dando empleo a muchos ciudadanos que carecían de una opción digna de trabajo, sino que además están motivando a toda la ciudadanía. El barrio Divino Niño actualmente luce impecable frente a la situación anterior, en donde esas calles, llamémosle interiores, esos pasajes interiores que tienen unas jardineras, habían sido convertidos en verdaderos botaderos. Ahora, en la actualidad, tenemos una realidad en donde la ciudadanía está verdaderamente motivada con la limpieza, con el aseo, con el orden que ahora reinan, que de su propio peculio están contratando la poda del césped, y el barrio está luciendo impecable en estos días. Entonces, este proyecto piloto es un ejemplo para la ciudadanía de lo que podemos hacer si somos corresponsables y participamos, interactuamos mutuamente. Tanto es así que el barrio San Roque, que es otro barrio en donde hay dificultades con la recolección de los residuos, nos ha solicitado ya incorporarse al proyecto piloto de las microempresas de recolección, al igual que otros sectores en el norte de la ciudad, que muestran muchísimo interés en conocer cómo es el proyecto e integrarse para poder incorporar microempresas de recolección, actores de la economía popular y solidaria que puedan servir a la capital, no solo con estos servicios, sino inclusive ayudarnos con temas de seguridad, porque las microempresas que están recorriendo su sector, que son vecinos del barrio, pueden darse cuenta si hay forasteros, si hay personas en actitud sospechosa, y llamar a los servicios de seguridad al 911 y ayudarnos con la seguridad del barrio. ¿Cuál es al momento el mayor problema que enfrenta Emaceo? Hace algún tiempo, en su administración, por ejemplo, tenían un problema logístico, no había repuestos para los recolectores, se compró los recolectores, pero no había mantenimiento. Estoy hablando de 4 o 5 años atrás, seguramente antes de la pandemia. ¿Cuál es ahorita el mayor problema que está enfrentando Emaceo, si es que lo hay? Bueno, Emaceo tiene varios inconvenientes. Sin duda está mucho por hacer. Pero la nueva administración que venga va a encontrar una empresa en orden. El día que yo llegué, hace aproximadamente, ya va a ser cerca de un año, encontramos que
no había el servicio de transporte de recorridos para el personal. Un problema realmente significativo porque los obreros se desplazan, terminan su labor y empiezan su gestión a las 3 de la mañana. O hay otras jornadas que son nocturnas y tienen que recorrer en horas de la noche. Si no tienen transporte, ellos no pueden movilizarse a esa hora. El costo de un taxi, por ejemplo, a esas horas para recorrer las distancias a las que ellos viven respecto de los centros de operaciones es un costo muy importante y muy grave. Desde el año 2019 no se había pagado por los servicios de transporte y las prestadoras, con justa razón, amenazaban con suspender la prestación del servicio. Entonces, a mí me tocó hacer frente de ese delicadísimo problema y resolverlo mediante la aplicación de una fórmula legal que está establecida en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y garantizado también desde la Constitución de la República, que dispone que no hay un trabajo gratuito y no remunerado, mientras el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que si se reciben de terceros obras, bienes y servicios cumpliendo los parámetros establecidos en la ley, corresponde realizar un convenio de pago mediante el cual se cancelen esos valores que estaban pendientes. Efectivamente, en mi administración se firmó un convenio de pago por cerca de $1.600.000 para pagar desde hace años atrás que no se había venido prestando el servicio de transporte, y el día de hoy, a diferencia de lo que había sucedido antes, voy a entregar la empresa con un servicio de transporte contratado de aquí para 2 años en adelante. Del mismo modo que el servicio de combustible o los seguros institucionales que no estaban debidamente contratados, que no estaban debidamente legalizados. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte, muy sostenido para repotenciar la flota de vehículos con la cual contamos. Y cuando yo llegué teníamos un 35% de disponibilidad de la flota. Al día de hoy, sí señor, al día de hoy tenemos un 68% de disponibilidad y la meta para el año es terminar con un 89% de disponibilidad. Es decir, hemos trabajado con mucha decisión, con mucho cariño y con mucha entrega para la ciudad de Quito. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Faraón de bolsillo. El fundador de la dinastía norcoreana, Kim Il-sung, posiblemente no se dio cuenta de que había recreado un modelo político arcaico en su país, el antiguo y venerable gobierno de una familia que por una suerte de derecho divino se sucedería en sus funciones como gobernantes por los siglos de los siglos. En el pasado, el más perfecto ejemplo de ese tipo de gobierno nos lo ofrece el antiguo Egipto, en una sucesión de dinastías que se extienden por 3 o 4 mil años, dando lugar a una civilización tan inmutable como sus pirámides e igual de inmóvil, verdadero fósil social y político que marcha en su propio terreno durante milenios. De hecho, el ámbito de estudio del antiguo Egipto se halla definido por sus dinastías. El gobernante actual, Kim Jong-un, nieto del fundador, es el tercero de la dinastía en funciones desde el año 2013 y si por las apariencias nos guiamos, no será el último. A la visible presencia de su hermana Kim Yo-jong en la Comisión de Asuntos Estatales, como única mujer en una decisiva instancia de poder, a la vez que se desempeña como la subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido del Trabajo, uno de los sustentos más importantes para el masivo lavado del cerebro de millones de norcoreanos, a los que se inculca desde la más tierna infancia la veneración religiosa que esos egipcios de hace 5.000 años deparaban a sus divinos faraones, y que se une desde hace unos días la de Kim Yu-ae, la hija de 15 años del faraón actual, que ha aparecido en ceremonias de importancia al lado de su padre.
Habrá que ver si la cerrada y machista sociedad que se ha desarrollado en Norcorea está lista para la aceptación de una mujer como faraona, algo que fue bastante excepcional en el modelo egipcio original. De hecho, tal vez como un ominoso presagio, Cleopatra fue la última gobernante de la última dinastía de ese Egipto varias veces milenario. Hasta aquí los parecidos, pues al poner en su contexto al reino de Egipto con el llamado reino ermitaño, se hacen evidentes las diferencias. Desde sus inicios, la civilización egipcia se desarrolló como una de las más exitosas sociedades agrarias de su tiempo, al utilizar su principal activo, la fertilidad que su río sagrado, el Nilo, le proporcionaba cada año con sus crecientes, portadoras de miles de toneladas del rico limo, al punto de volver a Egipto en uno de los graneros del mundo mediterráneo, capaz de, además de alimentar a su pueblo eficientemente, exportar grandes volúmenes de trigo y cebada a sus vecinos a cambio de artículos de uso. El actual faraón norcoreano ha demostrado, como su padre antes de él, una absoluta incompetencia para alimentar a su pueblo, que al parecer estaría abocado a una nueva hambruna, que ojalá no llegue a los catastróficos niveles de 1997, con más de 1 millón de muertos por hambre, sin mencionar siquiera la desnutrición crónica de Norcorea, reflejada en 2 generaciones en la diferencia de estatura y peso de la población comparada con la de Corea del Sur. Se debe aclarar esto sí, que esta observación no aplica bajo ningún aspecto al venerado faraón actual, que exhibe la corpulencia y robustez que 130 kilogramos repartidos en sus 170 centímetros de estatura proporcionan a su figura. Los escasos informes de organizaciones de ayuda humanitaria que en el pasado han operado en Norcorea no son optimistas de cara al futuro, pues la cosecha del año pasado ha tenido una baja de casi 200.000 toneladas y la sequía, acompañada luego de grandes inundaciones, tampoco pinta bien para este año. El faraón norcoreano ya se ha pronunciado contra la ayuda internacional, a la que calificó de caramelo envenenado. En su particular visión del mundo, seguramente considera más patriótico que muchos miles de sus conciudadanos más desfavorecidos mueran heroicamente de hambre, dando así fe de su fervor revolucionario, antes que se salven por la envenenada ayuda exterior. En el antiguo Egipto, por su éxito agrícola y los excedentes que éste genera, con la muy inteligente gestión de silos para almacenar el grano y regular su flujo, dispone durante unos meses de cada año de gran cantidad de mano de obra ociosa con la que puede contar para sus grandes proyectos, sean estos las pirámides, los templos, las ciudades o los indispensables sistemas de riego y drenaje, que es la raíz de la gestión agraria. En un siglo XXI de maquinaria y tecnología avanzada, Norcorea se precia y publica imágenes para exaltarlo, donde se ve a miles de ciudadanos pisando el lodo, sembrando plantas de arroz, de nuevo como ejemplo de un fervor revolucionario absolutamente inútil, como se demuestra en la incapacidad del régimen para alimentar a su pueblo. El faraón actual, a semejanza de sus pares egipcios, apunta a la inmortalidad a través de unos monumentos distintos a las afamadas tumbas faraónicas, solo que en lugar de pirámides fabrica bombas atómicas, y en lugar de templos, esfinges y obeliscos, hace misiles balísticos intercontinentales. Como faraón despistado, se olvida de una máxima esencial, como es poner los bueyes delante de la carreta. El primer deber de todo gobernante es asegurar la supervivencia de su pueblo, garantizando seguridad y justicia a todos para producir y comerciar. Cuando eso esté asegurado, las pirámides y los obeliscos se vuelven posibles,
El extraordinario afán de Kim por misiles y bombas atómicas resulta, en un contexto de hambruna y desnutrición crónica, una verdadera afrenta contra su propio pueblo, una ofensa grosera para los que a diario pasan hambre y se lamentan por no poder alimentar a sus hijos o por ser enviados a trabajar fuera del país como mano de obra esclava por la cual cobra Norcorea en divisas para enterrarlas en silos, no para grano, sino para misiles. Esta actitud desafía toda lógica, a menos que responda a unos intereses particulares. El hecho de que el reino ermitaño se halle fuera de cualquier noción de legalidad internacional, al margen de acuerdos y controles para el desarrollo nuclear, lo vuelve muy atractivo para que en él se puedan hacer pruebas nucleares, desarrollar misiles y lanzarlos esencialmente a donde les dé la gana. En resumen, usarlo como burropié para que haga el trabajo sucio mientras los interesados se lavan las manos. Explorar esta posibilidad podría dar luces a comprender una postura absolutamente oscura, el cómo uno de los países más pobres del mundo es a la vez una potencia nuclear y misilística de nivel mundial, con todo lo que esto implica en términos de costo, de formación científica y de desarrollo tecnológico. Demasiadas interrogantes se quedan en el tintero. Muchas gracias. Editorial. Defensa Nacional. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Las Fuerzas Armadas tienen por básico fin disuadir y, de ser el caso, enfrentar los ataques a la soberanía e integridad territorial e independencia de la nación. Sin ella, su protección dependerá de la voluntad de otros. Contar con fuerzas profesionales suficientes y preparadas es ineludible. Dejar la defensa en manos de ciudadanos voluntarios o reclutados, lo que prohíbe nuestra Constitución, es insuficiente en caso de agresión o de invasión. La historia ha confirmado que, más allá del valor y denuedo demostrado por ciudadanos armados con escasa instrucción militar, poco hacen al enfrentar a fuerzas regulares aptas y entrenadas para el combate. La realidad se impone frente a los deseos. Un Japón que proclama constitucionalmente que no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. Hoy tiene una de las fuerzas militares más potentes del mundo. Costa Rica y Panamá, que proscriben nominalmente, sus ejércitos tienen un gasto de defensa superior al de sus pares centroamericanos. Es evidente que la defensa nacional tiene costo, pero no hay nada más caro que la derrota. Estados han desaparecido, su población ha sido disgregada, cuando no aniquilada, y sus recursos absorbidos por invasores que han aprovechado la improvisación e incapacidad de políticos locales. Nuestro país ya sufrió duras consecuencias por no organizarlas ni abastecerlas adecuadamente, llegando a situaciones límite en 1859 en que casi desaparece y en 1941 en que perdió gran parte del territorio que reivindicaba. Olvidamos alegremente que la ocupación de El Oro no solo trajo destrucción y ruina, sino la pérdida de vidas civiles en manos de los invasores. Muy distinta fue la historia en 1981 y en 1995, en que la preparación y potencial de nuestra defensa ponen fin al secular conflicto. Se eliminó el servicio militar obligatorio, pero sin invertir lo necesario en fuerzas armadas profesionales. Nuestra aviación de combate es prácticamente inexistente, la flota naval insuficiente y el ejército cuenta con material muy antiguo. Si se produce un conflicto, lo pagaremos muy caro. Naturalmente los políticos no responderán si ello ocurre, y menos aún los interesados en mantener nuestra situación de indefensión. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Los golpistas esperan todo de la calle. Martín Pallares, 4 Pelagatos.
El plan correísta para sacar del gobierno a Guillermo Lasso, con el informe que se redacta en la Asamblea para vincularlo con la mafia albanesa, está haciendo agua. Más bien, toma cuerpo la estrategia para tumbarlo con la agitación social que se puede activar a partir del movimiento indígena. El martes, la comisión ocasional que prepara el informe en el que se supone se establecerán las causales para la destitución de Lasso, consiguió que la Asamblea, con 108 votos, le otorgue 10 días más para presentarlo. Es decir, el viernes 3 de marzo deberá ser entregado a la presidencia de la Asamblea para ser sometido a votación. En realidad, los 10 días no son un periodo adicional para conseguir las pruebas que faltan o para dar tiempo al presidente para que comparezca, como se dijo ayer en la Asamblea, sino como una adición de tiempo que encaje en la nueva estrategia que ha surgido en el golpismo. Según varias fuentes en la Asamblea y de información recabada durante los últimos días, la idea que se está cocinando es tener un informe que no sirva necesariamente como herramienta judicial para el juicio, sino como una plataforma de consignas que coincida con la agitación social que Correísmo espera que la dirigencia indígena active. El informe, según esta nueva estrategia de los golpistas, deberá servir para legitimar la protesta que supone pondrá en movimiento Leonidas Issa y otros dirigentes que este viernes se reunirán en el ágora de la Casa de la Cultura para tomar una decisión. De hecho, ayer el Frente Unitario de Trabajadores FUT anunció una movilización nacional para el 7 de marzo para exigir la renuncia del presidente Lasso por sus vínculos con la narcopolítico. El asambleísta de gobierno Juan Fernando Flores dijo el martes a Cuatro Pelagatos que la estrategia del golpismo ya no pasa necesariamente por un proceso de fiscalización en la Asamblea, sino que la idea es estirar los tiempos para que la revelación del contenido del informe coincida con la convocatoria a un paro indígena. El golpismo está pendiente de que la agitación social se prenda a tal punto que la Asamblea vuelva a aplicar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución para destituir al presidente, aunque ese camino es ilegal porque ya lo agotó en julio de 2022. El plan original del golpismo tiene otro problema. El entusiasmo inicial en el correísmo por sacar cuanto antes a Lasso se ha ido apagando en los últimos días. El discurso beligerante y estridente de los principales cuadros del correísmo luego de las últimas elecciones se ha morigerado e incluso el operativo mediático que tenían planificado en estos últimos días se suspendió. Muchas entrevistas que los voceros del correísmo tenían pedidas para ayer miércoles, que el país regresa del feriado, fueron suspendidas por pedido de los propios voceros del correísmo. Radio Pichincha, enclave amplificador de las estrategias del correísmo, por ejemplo, ayer en la mañana le dedicó el tema al tiempo que duró una entrevista a Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional. Viviana repitió los argumentos por los que pidió la prórroga de 10 días ante el Pleno de la Asamblea el martes de Carnaval. Hay otro factor en contra del operativo planificado para la Asamblea. El trabajo de la Comisión Ocasional que redacta el informe está desprestigiado. Las dos integrantes que la lideran, Viviana Veloz y Mireya Pazmiño, han proyectado la imagen de estar obsesionadas con introducir causales sin importar si hay o no fundamentos de hecho y de derecho para hacerlo. Juan Fernando Flores observa además que en la Asamblea hay sectores del correísmo que ya no ven con buenos ojos la idea de sacar a Lasso a estas alturas del gobierno. Muchos piensan que en un escenario de caos no le hará bien a los nuevos alcaldes y prefectos de ese sector que se posesionarán el 14 de mayo y de cuya gestión depende el futuro de la corriente, al menos en el corto plazo. El tono tecnócrata y de moderación que exhibió hoy el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, en su reunión de transición con el Santiago Guarderas, no luce como un ejemplo de alguien que está dispuesto a que el caos de un golpe de Estado altere sus planes. Ambos acordaron que en estos días la administración entrante de Muñoz se enfocará en 3 temas: operación del metro, la revisión técnica vehicular y la compra de 40 unidades del trolebús. En otras palabras, el operativo para sacar a Lasso del poder depende más de Leonidas Issa y de su capacidad de movilización que del trabajo de la comisión ocasional presidida por la rabiosa correísta Viviana Veloz. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. Cruce de misiles en Gaza tras la intervención israelí en la ciudad palestina de Nablus. La tensión sigue aumentando en Oriente Próximo.
Los bombardeos cruzados suenan en la Franja de Gaza tan solo un día después de la operación israelí en la Cisjordania ocupada, que ha dejado 11 muertos y más de 100 heridos. Esta ha sido la incursión más letal desde 2005. El cruce de misiles y cohetes disparados por el ejército israelí y los grupos armados palestinos preocupan tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Good afternoon, everyone. The United States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation. We wish a speedy recovery to those injured, and our hearts go out to the families of the innocent bystanders who were killed. Por su parte, la Unión Europea ha pedido una desescalada de la tensión. La mayoría de las víctimas en la ciudad palestina de Nablus han sido enterradas en funerales multitudinarios. La operación tenía como objetivo oficial detener a varios sospechosos implicados en atentados contra israelíes. Putin recibe al ministro de Exteriores chino para profundizar su asociación estratégica. La visita del jefe de la diplomacia china a Moscú, en vísperas del primer aniversario de la guerra en Ucrania, es un potente mensaje de Pekín destinado tanto a Rusia como a Estados Unidos. Wang Yi fue recibido calurosamente por el presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que sus países tienen un interés estratégico común en permanecer juntos en la escena mundial. На международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. China se ha negado a criticar la invasión rusa de Ucrania y Wang Yi dio a entender que Pekín no se dejará presionar por Estados Unidos en ese sentido. 中俄的全面战略伙伴关系从不针对第三方，当然也就不受任何第三方的干扰和挑拨，我们更不会被第三方的胁迫和施压所压倒。 Los ejercicios navales conjuntos entre Rusia y China en Sudáfrica son una prueba más de la creciente cooperación militar. Estados Unidos teme que China está dispuesta a ir más allá y suministrar armas al Kremlin para la guerra en Ucrania. Pekín dice que no lo hará y condena a Washington por armar a Kiev. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.